Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentre en este mundo, les habla su voz, venido Ratei, Faolao, Los Batalá, para continuar con la serie del estudio de Dilogun, esta vez con la serie específica de Osbara, tocándonos en la tarde-noche de hoy, de este lado del mundo, tarde-noche ya, 7:21, el London de Osbara Tonti o Juani. Como indican las reglas de cortesía, ante todo, antes de empezar, agradecerle a las personas que se nos conectan, a las personas que regularmente están con nosotros, compartiendo, debatiendo, dejándonos sus mensajes, sus criterios, y a aquellas personas también que nos miran sin decir nada, pero que también participan con nosotros tanto en nuestro... Hola Julia, buenas noches, buenas madrugadas ya por allá por la Gran Canaria, pero espero que estén mejor de salud, que cada día estén mejor y que se nos conectan y que comparten un pedacito de su tiempo con nosotros y que comprenden y que van entendiendo un poco más de la filosofía con la cual nosotros estamos tratando de llevar el entendimiento del estudio de los Sodun de Dilogun como tal, sabiendo que no estamos haciendo ni un despliegue profundo, pero sí dando los argumentos para que las personas entiendan qué cosa es el Odun, de qué se trata y qué le aporta al Odun compuesto en ese sentido. Pero primero hay que hablarlo del Odun simple, que fue lo primero que surgió en el mundo y después se hizo compuesto en Cuba, aunque en el video pasado dimos la explicación de las probables circunstancias que causaron el hecho de que en Cuba surgiera el Odun doble o la tirada doble. Bien, disculpen. Entonces hoy nos toca Osbara Tontio Juani y ya sabemos lo que significa Osbara. Todas estas cosas que Osbara despliega como tal, ya las hemos explicado varias veces durante esta serie, por lo que hoy no nos vamos a detener mucho en Osbara y sí vamos a hablar de Oswani como Odun simple y después vamos a hablar del Odun compuesto de Osbara Tonti Oswani. Entonces dice la literatura, mis aburres, que Osbara, que Oswani es ruina y destrucción, donde predominan más las cosas de los muertos que de los vivos. En Oswani, vamos a decirlo así, se enseñorean hechos y el Eguá predominan de una manera gigantesca en Oswani. Así que si ellos son el equilibrio de las cosas en la vida, imagínense todo lo que desatan hecho y el Eguá dentro de Oswani. Dice que en la literatura que Oswani indica habla acerca del homicidio como tal, habla de no arruinar a las personas, aunque la presión sea muy alta, incluso peor que la enfermedad. Estas cosas las explica Oswani como Odun, así que ya sabemos que Oswani le va a imprimir a ese Osbara magnánimo, bueno, irresponsable, de entrega, de problemas con los padres, de problemas con los mayores, de estar de un lado para el otro, inestable, de ese orden de hacer cosas para que otros las aprovechen. Le va a imprimir toda la problemática que Echu y el Eguá, a través de la ruina o destrucción que Oswani representa, le va a imprimir a Osbara sus propias características como tal. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablamos de Oswani, ¿verdad? Oswani ya inmediatamente las personas
cuando hablamos de Egun, cuando hablamos de hecho, cuando hablamos de las situaciones de muertos, inmediatamente lo van a asociar al hecho de palo, de andar de jurarse en el palo, de rayarse en el palo. Lo van a asociar inmediatamente con el hecho de estar rayado en el palo, cuando yo considero que esto es circunstancial o nosotros dentro de la hocha tenemos también suficientes tratados para manifestarnos o tener relaciones espirituales con Egun, que no necesariamente tiene que ser a través del palo mayombe o de la consagración de un, vamos a decirlo así, de un muerto, cuando nosotros tenemos tratados de Egun que abarcan mucho más en este sentido. Pero habría que analizarlo inmediatamente, la mezcla que nosotros practicamos. Inmediatamente cuando hablamos de Juan y van a decir, usted tiene que tener un zarabanda, usted tiene que tener un 7 rayos, usted tiene que estar rayado en el palo mayombe, cosa que no está mal, pero que hay que analizarlas bien de acuerdo a las características del odum compuesto que le traiga a la persona. Entonces, ya aquí, sin lugar a duda, tenemos que ir analizando todas estas características de Ojuani que van a promediar más las cosas de los muertos que los vivos. Se la va a aportar, se la va a imprimir al odum compuesto cuando lleguemos allá, ¿verdad? Entonces, Ojuani. Dice Ojuani que verás el cadáver de tu enemigo pasar por el frente de tu casa. Ya sabemos, en Ojuani predominan más las cosas de los muertos que de los vivos, y habla habla acerca del homicidio como tal, o sea, no cometer homicidio, no cometer asesinato, por decirlo de otra manera. Entonces, este refrán refleja exactamente lo que Ojuani significa, porque cuando estamos hablando de cadáver, estamos hablando de una persona fallecida, pero cuando estamos hablando de que verás el cadáver de tu enemigo pasar por el frente de tu casa, estamos hablando de varios conceptos, no solo de un muerto, sino las características de esa muerte, que no van a ser pacíficas, sino van a ser violentas, porque Ojuani, aunque venga en Iré, cuando viene en Iré, Ojuani es violento. Entonces, si estamos hablando de muerto, estamos hablando de la violencia, de esa muerte, incluso estamos hablando de la venganza, porque cuando estamos hablando de que usted se sienta en la puerta para ver el cadáver de su enemigo pasar por el frente de su casa, está disfrutando usted de la muerte de un ser humano, lo cual no es nada bueno, ni es nada lógico, ni es nada positivo disfrutar de la muerte de cualquier ser humano, ya sea o no sea su enemigo. Pero cuando lo conceptualizamos como enemigo, es que ya usted tuvo un enfrentamiento o tiene un enfrentamiento, ya sea físico, material, como espiritual, así como lo dice Ojuani. Dice Ojuani que si hay alguna no da la orden, la guerra no viene a la vida. Entonces aquí estamos hablando de Batalá, hay alguna, ya sabemos lo que él trajo a nuestra tierra, y por lo tanto él refleja el hecho mismo de la guerra como tal, y tenemos que tener el concepto de la guerra. En la guerra hay enfrentamientos, en los enfrentamientos armados, porque la guerra es un enfrentamiento armado, a la luz de la descripción de este refrán, porque hoy en día hay guerras cibernéticas, guerras de otro nivel, pero sin lugar a dudas, en cada guerra, en cada enfrentamiento del tipo que sea, el enfrentamiento de por sí es violento y da el traste con la vida siempre de seres humanos. Por lo tanto, volvemos a recaer en el hecho de Egun y de su preponderancia en este Odum de Ojuani. Buenas noches, Ali. En este Odum de Ojuani, que le va a imprimir a ese Obara magnánimo del que ya hemos hablado. Dice Ojuani que la estera ordinaria no se pone sobre la buena, porque hay una clasificación entre lo ordinario y lo bueno, según la escritura de este dicho. Lo ordinario lo podemos ver como lo común, lo que no llama la atención, lo que pasa por ser, ¿cómo se dice esta palabra, mi amor?
no, monótono, lo que pasa por ser monótono, y la buena es todo aquello que tenga consagración, todo aquello que se salga de los parámetros normales y que tengan cierta divinización en la vida, tanto material como espiritual. Por lo tanto, las cosas ordinarias no se lían con las cosas que tengan que ver con lo que ya hemos mencionado, y de alguna manera podemos decir que aquí en este refrán Juan está diciendo que las cosas de muerto no se lidian con las cosas de vivo como tal, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que Ojuani tiene esa fuerza preponderante de la violencia, de la destrucción, de la ruina, del homicidio, del asesinato, ¿verdad? Que es su propia esencia y se lo va a poner a los Vara de apellido, por lo cual ese tono benevolente que dice la literatura que Vara tiene, por todas las necesidades que pasa, por su buen corazón, Ojuani le va a imprimir, le va a quitar eso un poco y le va a imprimir la violencia propia que él trae. Y por traer esa violencia ya sabemos, mis albures, que ya, como dijimos antes, algunas personas inmediatamente le dicen que usted tiene que ir a rayarse, que usted tiene que tener un zarabanda, que en su cuadro espiritual hay un 7 rayos, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de esa violencia, estamos hablando también de problemas de justicia, de problemas con Achelú, de candelas judiciales, porque aquí estamos hablando de muertos y no solo nos referimos a muertos desde el punto de vista de Ekun, sino estamos hablando de personas, seres humanos que mueren bajo la violencia de la guerra, bajo el enfrentamiento de la guerra como tal. Entonces, estas cosas las vamos a ver reflejadas sin lugar a dudas en los pataquíes que Ojuani tiene. Y uno de ellos es que solo el coco conoce el gusano que tiene por dentro, donde se explica el nacimiento del Eguá. Rápidamente, solo el coco conoce el gusano que tiene por dentro y se explica. Bienvenida Anilé, gracias por estar presente. Y se explica el nacimiento del Eguá. Bien, ya sabemos que esto es una discusión grandísima en las redes como tal, pero no entendemos el hecho cierto de que no llegamos a la comprensión de entender que Hecho y el Eguá ciertamente son dos cosas diferentes. Cuando hacemos las discusiones acerca de esto, cada cual manipula los sordun y cada cual manipula su criterio en la explicación de los pataquíes a su manera, pero hay realidades que están a la vista y no se pueden tapar, y aquí en Ojuani nace el Eguá de nosotros, el de los santeros, el que consagramos, el que entregamos el otá del Eguá. Y entonces la literatura nos enseña que aquí en Ojuani predominan Hecho y el Eguá. No te dice predomina Hecho o el Eguá, sino Hecho y el Eguá, porque el Eguá nace aquí. Y en este pataquí se explica el nacimiento del Eguá como tal, el proceso del coco, cómo se pudre, los gusanos, su relación con Babalú Aye, que es el que le lanza la maldición, y el hecho de que de no vanagloriarse por cosas que después le van a traer consecuencias perjudiciales a su vida. Entonces, quiero que entendamos eso bien claro, que Ojuani significa para nosotros el nacimiento del Eguá, y si Hecho tiene una preponderancia grande aquí, va a marcar el pacto entre ellos dos, que son, como me dijo un amigo, vienen a ser el equilibrio de las cosas en toda la vida, entre las cosas buenas y las cosas malas, el equilibrio perfecto de todas las cosas en la vida la van a significar Hecho y el Eguá, que van a tener una gran influencia en este orden. Otro pataquí habla de Carencia y sus dos maridos. Fíjense, ya la palabra carencia en Ojuani se hace mucha adivinación,
Buenas noches, hija, por estar presente. En Ojuani se hace mucha adivinación para las carencias de muchas cosas, la carencia de hijos, la carencia de dinero, la carencia de alegría, la carencia de muchas cosas. Se hace adivinación en Ojuani, pero son caminos más profundos que ya habría que entrarle en un grupo cerrado para poderle explicar, porque en Ojuani no se explican estas cosas así a nivel público, como estamos en este grupo abierto. Compártanla, media pura, que es de gratis. Si pueden, compártala. Entonces, cuando ya estamos hablando de carencia, sin entrar en explicaciones más profundas, carencia y dos maridos, entonces estamos hablando de una palabra que significa mujer, de una palabra que significa carecer. ¿Carecer de qué? Carecer de alegría, carecer de dinero, carecer de amor, carecer de muchas cosas en la vida, o significa falta de virtudes también, porque el hecho de tener dos maridos, ya estamos hablando de poligamia, estamos hablando de, ¿cómo se llama esa palabra? Cuando una persona se casa dos veces. De bigamia. Entonces, si estamos hablando de bigamia, estamos hablando de situaciones conflictivas en nuestra vida. Ojuani tiene otro pataquín también que habla acerca de que la generosidad te salva, porque es que todo no puede ser malo, ¿no? Y de alguna manera la generosidad en la vida nos va a salvar a través de las buenas acciones. Estamos hablando del desobediente y el muerto, otro pataquí que tenemos que estudiar, ¿verdad? Cómo es desobediente en su relación con el muerto, y estas situaciones que definen el hecho cierto de la conceptualización de Ojuani, donde predominan las cosas de muertos más que de los vivos. El cocotero y la muchacha es otro de los pataquíes que tenemos que estudiar. La mujer estéril y la enredadera envidiosa son pataquíes que tenemos que estudiar en Ojuani, que nos van a dar un significado y una conceptualización litúrgica a todo el concepto que él mismo despliega y que le va a imprimir a los Ojuani. Esta es la manera en que nosotros queremos llevar el estudio de Dilokun, a partir del entendimiento de lo que significa el Odun simple y cómo podemos demostrar en el Odun compuesto cómo se unen ambos y cómo uno manifiesta una cosa y el otro manifiesta otra, ¿verdad? Entonces, ya hemos desplegado de alguna manera la conceptualización de Ojuani y de todas las cosas que él imprime. Insisto, en Ojuani se hacen adivinaciones para muchas cosas. En Ojuani hay caminos donde, por ejemplo, donde una dama hace que sus esclavos, por decirlo así de alguna manera, de sus soldados, cometan homicidio en beneficio de ella, para ella al final quedarse con el menor de los hermanos, ya que le querían casar con un rey, no le convenía. Ella, a través de sus encantamientos y sus cantos, iba logrando que sus esclavos fueran matando al rey, después al hijo mayor, y al final ella, como quería quedarse con el hijo menor, logra matar a estas personas, lo cual es el homicidio calificado claramente. Y lo explico para que entendamos el por qué el concepto de Ojuani dice que habla del homicidio. Entonces se explica así, de esa manera, en uno de los caminos de Ojuani, donde Eshu y el Egua siempre están presentes, ya sea para lo bueno o para lo no tan bueno. Entonces, Obara Tonti Ojuani como Odun compuesto, vamos a analizarlo entonces a partir de ahora y podamos identificar dónde se manifiesta más Ojuani y Obara. No me detengo en el dicho que todos nos aprendemos de memoria, que es sacar agua en canasta, el malagradecimiento, porque yo soy del criterio que el malagradecimiento no lo define un Odun. Si hablamos de malagradecimiento, desde Ocana hasta Aguilache Borano, hasta el último Odun, siempre va a haber malagradecimiento. Yo asocio más, aunque sí hay malagradecimiento, yo no digo que no, sí hay malagradecimiento, pero en Miroso también hay malagradecimiento, en Obara también hay malagradecimiento, y así cuando estudiamos toda a profundidad nos vamos a
a dar cuenta que en todos los órdenes hay malagradecimiento, porque es una característica propia del ser humano, una característica mala que tenemos nosotros el ser humano, de estar siempre de alguna manera mal agradeciendo las cosas cuando no están de acuerdo con lo que pensamos nosotros en la vida. Bien, entonces Osbara Tontio Juani, por eso no me detengo en sacar agua en canasta, porque para mí sacar agua en canasta, desde el principio de que yo estoy estudiando, para mí el agua en canasta, sacar agua en canasta, el mensaje que me transmite es el hacer esfuerzos innecesariamente, en hacer esfuerzos baldíos, en hacer trabajos que no tengan relación alguna con lo que realmente me va a aportar algo positivo, y lo vamos a ver ahora en Osbara Tontio Juani. Dice Osbara Tontio Juani que no sea esclavo de la envidia, y yo le agrego: no sea esclavo de la envidia ni del muerto. Osbara Tontio Juani, para darle fundamentación al criterio que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de ruina, de destrucción, de homicidio, de las cosas que hacen que en este orden predominen más las cosas de muertos que en los vivos. Sin embargo, Osbara Tontio Juani le dice a usted que no sea esclavo de esa envidia y no sea esclavo de muerto, no que él trabaje para usted, no usted para él. Dice Osbara Tontio Juani que el malagradecido recibe el desprecio y la indiferencia. Por eso, ya aquí inmediatamente lo vamos a asociar al hecho de sacar agua en canasta. Nació el malagradecimiento, y Osbara Tontio Juani de alguna manera nos deja ver eso, que el malagradecido recibe la indiferencia y el desprecio de los demás, porque finalmente esa característica del ser humano no es bien vista por las personas que sí son agradecidas, o que en algún momento entienden que obraron mal y que están rectificando su camino, agradeciendo lo bueno y lo positivo que le ha sucedido en su nueva manera de actuar como tal. Dice Osbara Tontio Juani que el que no saca provecho de su esfuerzo no sabe trabajar. Y vean, mis apures. Gracias, Anilé. Te lo agradezco muchísimo. El que no saca provecho de sus esfuerzos no sabe trabajar. Dice Osbara Tontio Juani. Repito, el que no saca provecho de sus esfuerzos no sabe trabajar. Osbara Tontio Juani. Por eso lo repito 3 veces, porque sacar agua en canasta es no saber hacer un esfuerzo para poder obtener un beneficio. Entonces es trabajar por gusto. Y si usted trabaja por gusto, no va a tener un beneficio, no va a tener nada positivo en la vida. Y Osbara Tontio Juani se lo está diciendo claramente en este dicho: el que no saca provecho de sus esfuerzos no sabe trabajar. ¿Verdad? ¿Entendido? Eso, en este refrán me afinco yo para decir que sacar agua en canasta también tiene que ver con el hecho de que trabajemos por gusto, y que el trabajar por gusto no nos va a traer nada beneficioso. Dice Osbara Tontio Juani que el único alimento de la envidia es la destrucción. La destrucción. Cuando usted envidia, se destruye usted mismo como ser humano, se causa la ruina como ser humano, pierde toda su esencia y todas sus características positivas como ser humano, que es lo que señala Juani como Ordu. Entonces, ya aquí vemos la magnitud que tiene Juani en nuestra vida como tal, a través de las características de la envidia, de querer poseer, de querer tener, de querer imitar lo que no nos pertenece, lo que no es nuestras propias características de ser humano. Dice que Osbara Tontio Juani que el que no retiene sus ganancias nunca las va a disfrutar, asociada al hecho de no hacer trabajos por gusto que no nos den ganancias. Y entonces aquel que no retenga sus ganancias no las va a poder disfrutar. Por lo tanto, mis apures, no trabaje por gusto. No es que no trabaje, sino es que no trabaje por gusto. Usted trabaje para obtener un beneficio, para obtener una ganancia,
y esa ganancia poderla aprovechar usted como ser humano, afincándome yo en la conceptualización distinta que tengo al hecho de sacar agua en canasta. Dice Osbara Tontio Juani que el engaño y las mentiras solo nos hacen pararnos delante de un juez, y cuando estamos hablando de engaños y mentiras estamos hablando de Osbara. Pero cuando estamos hablando de juez, de Achelú, de problemas de justicia, estamos hablando de Juani. Y aquí se ve como ambos Odun se unen en un solo refrán para darnos una fuerza grande acerca del criterio que yo les quiero llevar, de que los dos se unen escogiendo las cosas más preponderantes de cada Odun para manifestarlo a través de un refrán. El engaño, las mentiras solo nos llevan a un camino que es delante de un juez. Nos llevan a la ruina, a la destrucción, al fracaso, al conflicto, a los problemas legales, incluso a la muerte, nos explica Osbara Tontio Juani. Dice Osbara Tontio Juani que del araldoso se habla tanto en bien como en mal. Dice Osbara Tontio Juani, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de una gente alardosa, ¿qué cosa es una gente alardosa? Una gente que habla de más, una gente que siempre está tratando de prevalecer en los criterios, una gente que siempre tiene algo que decir, una gente que se autoseñala siempre como el mejor o la mejor, sin distinción de sexo de ningún tipo. Entonces, cuando estamos hablando de una gente que hable y es un alardoso, estamos hablando de Osbara. Esto es lo que yo quiero que analicemos nosotros cuando leemos los refranes. Aquí yo identifico Osbara, aquí yo identifico la ruina, la destrucción, el homicidio, el asesinato, el engaño de Osbara, la mentira de Osbara, las necesidades de Osbara, las problemáticas de Ojuani. Entonces, este es más o menos por encima el criterio que manejamos para poder entender y poderle transmitir el mensaje que nosotros queremos llevarle a ustedes como tal. Esta es la composición de Osbara Tontio Juani como Odun compuesto a partir del aporte de Osbara y de Juani como Odun simple, como hemos explicado. Osbara Tontio Juani tiene su propio pataquí y que nos da la fundamentación a toda esta problemática de muerto de Egun, de homicidio que existe en él, y el pataquí se llama El Egun tenía la razón, o El Egun dijo la verdad. Señala la literatura a través de la problemática de dos hermanos, que uno tenía, vamos a decirlo así, más haché que el otro, y que el otro siempre estaba diciendo que los esbozos que hacían el hermano, las cosas que hacía su hermano, nunca salían bien, hasta que finalmente un rey le lleva a su hijo enfermo vamos a decir que al hermano verdadero, pero el hermano mentiroso le dice al rey que ese esbozo que le había mandado a su hermano no servía para nada, total que él iba a hacer otra cosa. Finalmente fallece este muchacho y le echan la culpa al hermano bueno, al hermano verdadero, al cual lo iban a juzgar, pero él señala que nunca había hecho eso, y llaman a Egun a la plaza para que Egun diga qué fue lo que sucedió. Y el Egun de este fallecido vino, bajó y delató al hermano que realmente le había hecho el esbozo malo por el cual había muerto esta persona, siendo esto un homicidio claramente calificado. Y estamos hablando de la envidia, ¿verdad?, que nos llevó ante un juez que fue la comunidad que nos sancionó y que dio el traste con la sentencia de nosotros, donde en este pataquí se ve reflejado toda la conceptualización de Ojuani, ¿verdad?, como Odun, que le va a aportar a los Osbara sus propias características. Espero me apure que me haya hecho explicar, que me hayan entendido. Espero también que pasen por mi canal de YouTube, que se suscriban, le den a la campanita, le den like,
que nos dejen sus criterios, sus opiniones, y que estamos dispuestos a compartir lo poco que sabemos, lo poco que hemos estudiado, lo que seguimos estudiando. Podemos compartirlo desde el punto de vista de las consagraciones y de otros caminos que no podemos hablar por aquí abiertamente, pero que de manera privada sí lo podemos hablar según ustedes quieran aprenderlos también. Como siempre, les deseo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz, Benio Erate y Faolá, habló Batalá. Pasen muy buenas noches y muy agradecidos por el pedacito de tiempo que nos dedican todos los días. Un abrazo.